Hermanos en Cristo Jesús, demos con sumo gozo inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 27 de noviembre. La palabra de Dios en el libro de Isaías 54:2 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Vamos a tener un momento de orando en silencio, acompañados del preludio, hermanos. El llamamiento a la adoración, hermanos, lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, capítulo 92. Vamos a dar lectura de manera alternada. Salmos 92. La palabra de Dios dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto
y que en él no haya injusticia. Amén. Así puestos de pie, vamos a hacer la oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque nos da la oportunidad de ver la luz de este nuevo día, de participar del alimento espiritual aquí en tu casa de oración, rogándote, Padre, que nuestros sentidos, nuestro corazón, nuestra mente sean prestos a lo que vamos a recibir hoy de tu mensaje, Señor, y sobre todo que lo podamos llevar a la práctica para dar buen testimonio, Señor, y así poder invitar a más personas que se unan a esta casa de oración, Señor. Poniendo en tus manos la vida de nuestro pastor para que tú le sigas dando sabiduría, Señor, templanza e inteligencia. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 63, Alabad al Gran Rey.
continuación vamos a dar lectura bíblica al texto base para el tema de hoy, que encontramos, hermanos, en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a dar lectura al capítulo 2, del versículo 1 al 11. Filipenses 2, versículos 1 al 11. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, en concierto. Bien, la palabra de Dios dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por conciencia o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también se alzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a escuchar con suma atención el mensaje que se titula Un buen siervo para la gloria de Dios, a cargo de nuestro pastor, el presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Bien, hermanos, para mí nuevamente es un gozo poder estar aquí compartiendo en esta ocasión el mensaje de la palabra de nuestro Dios, esperando que cada uno de nosotros pues ponga especial atención a lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde a cada uno de nosotros. Espero por la gracia de Dios que Él nos bendiga y nos haga entender cuál es su propósito para con nosotros, sus siervos. Y el siervo al servicio de la gloria de Dios. Una cosa que debe tener presente todo hijo de Dios, todo cristiano, es que pertenece a Dios. Es que somos llamados para vivir para Dios y apartados para el servicio de su gloria. O sea que Dios nos ha llamado por su gracia, Dios nos ha escogido para formar parte de su pueblo, pero para que le sirvamos, para que sirvamos al reino del Señor. De aquí el tema de este mensaje: un siervo al servicio de la gloria de Dios. Que todo lo que hacemos sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. La carta a los Filipenses iba dirigida a los hermanos, incluyendo a los obispos, ancianos y diáconos, que habían sido llamados por el Señor para ser parte de su pueblo, pero también para formar parte del pueblo que sirve a su Dios. Les escribe para animarles a vivir una vida que agrada
a su Señor. Ese es el propósito, que vivan una vida llena de gozo, una vida en comunión, una vida en unidad, una vida de servicio a aquel que le ha redimido, pero en un servicio humilde. Una vida que se complace en su Señor, que ha sido satisfecho, que ha sido agradado por la obra que Dios ha hecho en su vida. El mensaje es para ellos, el mensaje es para ti y para mí, que hemos sido apartados por el Señor. Y aquí en el capítulo 2, Pablo está diciendo: hermanos, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno considere a su hermano como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. O sea que Pablo, este capítulo 2, comienza pues haciendo un llamado. Y es que se preocupe más por el hermano que está a su lado que por su propia vida. Donde el llamado es actuar, a vivir en humildad. Este es el llamado de Pablo, a ser de un mismo sentir en el Señor. Qué difícil, pero es el llamado del Señor, el cual solicita humildad, que sean de un mismo amor, el cual demanda comunión diaria con Dios. Ser de un mismo espíritu, eso requiere madurez espiritual. Ser de un mismo propósito, lo cual llama a que yo sacrifique mi vida, mi tiempo, a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere que haga, o la forma que Dios quiere que viva, en aras de la voluntad de nuestro Dios. Y cuando cada uno de nosotros hace eso, es obvio que muchos problemas que hoy ocurren en la iglesia, pues se van a resolver, se van a acabar. Y ese es el mensaje que Pablo le dice a los filipenses, porque allí en la iglesia de Filipo habían diferencias, habían dificultades, habían contienda. La pregunta es: ¿cómo ser de un mismo sentir? Es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cómo ser de un mismo amor? ¿Cómo? ¿Cómo ser de un mismo propósito? La respuesta está en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y tomando forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que tenemos el ejemplo, tenemos la manera en la cual podemos conducirnos en un mismo sentir, en un mismo amor, en un mismo propósito. Cuando miremos a Cristo, cuando tenemos presente lo que Cristo hizo por amor a nosotros, esa es la actitud que debemos asumir cada uno de nosotros hoy. Esta es la manera en la que la iglesia debe marchar, en humildad. Para ello hay que aprender a vivir como lo que son, o como lo que somos, siervos de Dios. Hay que aprender a vivir, hermano, como siervos de Dios que somos. En las Escrituras encontramos referencia a lo que es un siervo o un verdadero siervo de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos infinitud de ejemplos que nos hablan acerca de lo que es un siervo. Ejemplo en Isaías 53, un texto bien conocido y al cual acudimos en Semana Santa muchos de nosotros, ¿no? E incluso reflexionamos, meditamos en ello.
pues allí está la profecía de lo que el Señor vendría a hacer por nosotros. Y allí encontramos en el capítulo 53, versículos 3 al 5, y también del 11 al 12, que dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículos 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. O sea que ahí vemos el ejemplo por excelencia de siervo o de un buen siervo. Este capítulo nos narra de una forma profética los padecimientos de nuestro Señor como siervo, quien vino en obediencia al Padre, quien vino voluntariamente para entregarlo todo, entregar su propia vida por ti y por mí. 700 años después vino Cristo en cumplimiento de esa profecía. Y la carta a los Filipenses es una de las que mejor referencia hace en el Nuevo Testamento acerca de lo que es un verdadero siervo de Dios. Y allí encontramos la respuesta: cómo podemos vivir como siervo que glorifique a su Señor. Pablo nos explica la manera en que Él llevó a cabo nuestra redención en Jesucristo, cómo Jesús vino a la tierra por nosotros, cómo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y lo hizo precisamente porque Él supo ser un siervo que glorificaba a su Padre. Él supo cumplir bien su tarea, su propósito aquí en la tierra. Cuando Cristo vino a la cruz, lo hizo tomando nuestro lugar. Allí estuvo mostrando el verdadero corazón de lo que implica tener una vida completamente rendida a los propósitos de Dios. Allí lo mostró. Allí nos dejó ejemplo. Un siervo que requiere vivir para la gloria de Dios. Necesita entender que su vida no le pertenece a su amo, le pertenece a su dueño, le pertenece a su Señor. El que no vive para sí mismo, sus planes, sus propósitos, su mente, sino para los planes de su amo, para los propósitos de su amo. Ese es el sentir de cada siervo de Dios. Jesús tenía claro que toda su vida estaba reducida a una sola cosa, y en la búsqueda del cumplimiento de la voluntad de su Padre. Constantemente Él decía: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando Cristo tomó esa naturaleza humana, lo hizo con esa condición, la condición de que Él es siervo. Él es simplemente siervo de su Padre, que vino a servir. Porque para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, tenemos que ser quienes Dios quiere que seamos. Es muy importante tener presente esto, amados hermanos. Los siervos para la gloria de Dios tienen una sola preocupación, y es la de qué manera hace reflejar el carácter de su amo en su vida. ¿Cómo yo puedo reflejar el carácter de Jesucristo en mi vida? Un siervo para la gloria está satisfecho en agradar a Dios. Se motiva, se anima en agradar al Señor. Cristo es quien nos muestra cómo luce un verdadero siervo. Él nos lo ha mostrado, Él nos lo ha comunicado en la palabra. Un verdadero siervo jamás usará sus privilegios para promoverse a sí mismo, promover su nombre, promover su causa.
sino la causa de su Señor, como lo hizo Cristo. Ese es el motivo de cada siervo de Dios. Y vamos a ver la actitud que hubo en Cristo Jesús. En primer lugar, hubo una disposición. Esa es la que debe haber en todo siervo de Dios. Pablo dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que un verdadero sentir por la obra del Señor, un verdadero sentir por Dios. Si no amamos a Dios, si no amamos su obra, no seremos buenos siervos del Señor. Que haya un verdadero sentir en mi corazón por las cosas celestiales, por las cosas espirituales. Es tener una disposición continuamente, adoptar un estilo de vida que glorifique a Dios, que sirva a Dios. No es comportarme como un siervo todos los días de mi vida, sino ser un siervo todos los días de mi vida. Ser, no solamente comportarme. Lo triste es que vemos muchas veces que alguien se levanta con mucho ánimo, con mucha disposición, con mucho deseo, incluso con mucha entrega, pero pasados los meses no sabemos qué es lo que pasa, que ya ese ánimo, esa disposición desaparece. La disposición debe estar acompañada de voluntad, acción, amor, integridad, fidelidad. Nuestra disposición de querer agradar a Dios y de ser de bendición para otros. En eso consiste la verdadera disposición de un siervo. Siervo, esclavo de su Señor. Siervo es aquel que tiene los oídos atentos y su corazón dispuesto para con su amo. Mi corazón está dispuesto, Señor, para ti, para lo que tú quieras, para lo que tú me indiques, para lo que tú me llames, Señor. Nuestra disposición de agradar a Dios. En Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10, ahí encontramos una parábola acerca de lo que es un siervo. Un siervo está dispuesto a hacer todo lo que su amo le mande, todo lo que su amo le indique hacer. Versículo 8, prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo, y después podrás comer y beber tú. O sea, que ahí está dispuesto, pero también preparado para servir a su amo, para servir a su Señor, a la hora que lo llame. El siervo de esta parábola, después de haber arado el campo y de apacentar el ganado, cuando regresa tiene que estar dispuesto para preparar la cena para su amo. No podía ir a acomodarse, a sentarse. Tenía que estar dispuesto para su Señor, para su amo, y con prontitud servirle. Un buen siervo da prioridad a las necesidades de su amo. Prepárame la cena y arréglate la ropa para servirme mientras yo como y bebo, después podrás comer y beber tú. O sea que es el siervo que primero se preocupa por las necesidades o por los asuntos de su amo y luego por los asuntos suyos. Un verdadero siervo de Jesús da prioridad a las cosas de Dios más que a la suya propia. Jesús en toda su vida nos enseñó que es mejor preocuparse primero por las cosas del reino de Dios. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el llamado a los hijos de Dios.
Ese es el llamado a ti y a mí, amado hermano, hermana, que en esta tarde te encuentras reunido en el nombre del Señor. Busca siempre, primero el reino de Dios. Busca servirle a Dios antes que a ti. Si nuestra motivación es el amor, nuestro servicio debe ser con todo el corazón. Si lo que nos mueve es llegar a la presencia de Dios para adorarle es el amor, entonces, amados hermanos, tenemos que estar con un verdadero deseo en nuestro corazón para Dios, de servirle, de honrarle, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Esa debe ser la disposición del siervo de Dios. En la parábola del siervo tiene que primero dar a comer a su amo y luego puede comer él. Nosotros en nuestra vida, en cambio, muchas veces decimos a Dios, primero voy a comer yo, primero me voy a preocupar por las cosas mías, por las cosas de mi casa, por las cosas de mi familia y, bueno, luego si hay tiempo, si puedo, me voy a ocupar en tus cosas. No, hermano, esa no es la actitud de un buen siervo, sino de un mal siervo. También la Biblia nos habla de malos siervos, que en esta tarde no voy a citar ningún ejemplo, por supuesto, pero también nos habla del mal siervo y su actitud, su comportamiento, cuál es. Un buen siervo sabe que no es merecedor de la gracia de Dios por las obras que hace. Nada merecemos. Por muy buenas obras que hagamos, por muchas cosas buenas que hagamos en nuestra vida cotidiana, son merecedoras de la gracia de Dios, del favor de Dios. No. Versículo 9. ¿Y acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Dice, pienso que no. Versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha dicho, ordenado, digan, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. O sea que, hermanos amados, no esperemos el favor de Dios o no esperemos el obtener el favor de Dios con nuestras acciones, con nuestro servicio, sino que hagámoslos en gratitud, en alabanza por lo que Él ya hizo por nosotros en su gracia. Cuando Dios llama a un siervo a servirle, es para servirle en gratitud, en obediencia a su llamado. Esta parábola es un llamado a renunciar humildemente a toda justicia propia. Pero lastimosamente muchas veces nuestras obras en el servicio pueden tentarnos a sentirnos orgullosos. Muchas veces nos sentimos orgullosos cuando ocupamos un lugar, un cargo, una responsabilidad. Porque creemos que lo hemos obtenido por nuestros logros o por nuestros propios dones, cuando los dones, las habilidades son dados por Dios, cuando ha sido Dios el que te ha llamado por su gracia para servirle a Él. Una segunda cosa es dejarnos transformar de una manera activa. Debemos participar en esa transformación que Dios está haciendo en cada uno de sus siervos, en cada uno de nosotros, dejándonos transformar a su imagen, a su manera, como Él quiere usarnos para sí. Renunciando a los deseos de la carne, a la comodidad de estos días. Hermanos amados, el mal que hay hoy en día en la humanidad es la comodidad. Ya nadie quiere trabajar, ya nadie quiere esforzarse, son muy pocos los que quieren esforzarse en bien de los demás. Simplemente espera que se le sirva, tomando el lugar del dueño, tomando el lugar del amo, tomando el lugar del Señor. Es un mal que está afectando
a muchos. El egocentrismo, lo mío primero. Lo más importante es que yo quiero estar allí para preocuparme por mis necesidades, por las cosas que competen a mi vida y a mi familia, sin pensar en las necesidades, en ayudar a aquellos que están a su lado. La frialdad, la frialdad en estos tiempos es grande, hermano. Son pocos hermanos que se levantan y dicen: heme aquí, Señor, yo iré. Heme aquí, Señor, yo voy a hacer la tarea. No es yo quiero hacer la tarea, sino yo voy a hacer la tarea que tú me indiques. Hay mucha frialdad en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto al llamado de Dios, amados hermanos. Actúo en contra de la actitud rebelde de mi corazón, o sea que constantemente el buen siervo actúa en contra de los deseos carnales, los deseos malos que hay en mi corazón. Muy fácil la carne nos lleva a acomodarnos, el no levantarnos temprano para ir a la casa de Dios a orar, el no levantarnos y dejar a un lado nuestras cosas para servir y visitar al enfermo, al hermano, al más necesitado. Muy fácil. Los tiempos de frío nos impiden muchas veces levantarnos de la cama y dejar la cobija a un lado, cuando Dios nos está llamando a servirle. En 2 Corintios, y voy a terminar con esto, capítulo 4 del 1 al 7, encontramos las características de un siervo de Dios. 2 Corintios, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Versículo 1. Es consciente de la gracia recibida, por la cual, teniendo este misterio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, hermano, si has recibido la gracia de Dios, si has visto con tus propios ojos el favor de Dios en tu vida, hermano, no desmayes en servirle. No desmayes en poner mano a la obra para servir a tu Señor. Si has visto la misericordia, la bondad de Dios en tu vida, hermano, no te detengas. Es honesto y fiel a la palabra, versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la actitud de un siervo honesto, fiel a la palabra de Dios. No busca, amados hermanos, actuar con astucia, diciendo: no, la palabra de Dios lo que dice es que el servicio es para los pastores. El pastor es el que tiene que hacer visita. El pastor es el que tiene que hacer esto y aquello. No, que son los diáconos los que tienen el llamado a servir, y ellos son los que tienen que servir las mesas. En este versículo Pablo está llamando a nuestra atención a la integridad de carácter de un cristiano siervo, de un siervo de Dios. Es cristocéntrico en su servicio, versículos 5 al 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que su vida, su mensaje es cristocéntrico. Todo lo que hago, lo hago por medio de Cristo, para agradar
al Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, no predicamos nuestra vida, nuestro vivir, lo que hacemos, predicamos a Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo está haciendo por nosotros día tras día. Eso es lo que predicamos, eso es lo que anunciamos y es lo que hace el siervo de Dios a la hora de servir. Y por último, versículo 7, se gloría solo en el poder de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo fue un ejemplo de siervo. Si vamos a cada una de las epístolas escritas por Pablo, en casi toda ella Pablo comienza: Pablo, apóstol, siervo de Jesucristo. O sea que se reconocía como siervo del Señor, que había sido llamado al servicio de la gloria de Dios. Y toda su vida la dedicó, la entregó para servir a su Señor. Amados hermanos, somos siervos de Dios, llamados para el servicio de su gloria. Respondamos a su llamado con humildad, por amor. Vivamos de tal manera que sepamos ser capaces de renunciar a los deseos de nuestra carne, por tal de servir con gozo a nuestro Señor, con disposición, acompañada de voluntad, acción, amor, integridad, fidelidad para con Dios. Aquellos que van a ser electos serán seleccionados por Dios es para servirle. Aquellos que van a ocupar la honrosa tarea de anciano de la iglesia tienen que estar preparados y dispuestos para enseñar, para predicar. O sea que debe prepararse o debe estar ya preparado para esta hermosa labor. No es solo para tomar decisiones, no solo para mandar, sino también para enseñar, para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Aquellos que van a ser electos como diáconos, pues saben que están llamados a servir la mesa. Esforzarse por servir al Señor. Esforzarse por servir a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es un gozo el poder acercarnos a tu palabra y poder meditar en ella. Señor, cuando meditamos con respecto a la tarea de ser siervo, a veces creemos que es imposible, pero con tu ayuda, con tu bendición, todo es posible. Y cuando tú nos llamas a la tarea, Señor, es porque tú realmente nos vas a usar. Señor, que seamos prontos para responder a tu llamado, pero también para responder en obediencia a tu llamado, Señor. Que aquellos que van a ser o que van a ocupar el puesto de anciano, el puesto de diácono, pues sepan responder con ánimo pronto tu llamado. Pero no solo el responder con ánimo pronto, sino poner mano a la obra con todo su esfuerzo y dar prioridad a las cosas tuyas. Obra, Señor, en medio nuestro y guíanos siempre con tu Santo Espíritu. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, de la casa con la doxología 430, a Dios el Padre Celestial.